vamos a dar la clase que tiene que ver con el descubrimiento, conquista de Nicaragua. Vamos a partir de la parte general, del mapa mundi. Aquí nosotros podemos ver de dónde salió Cristóbal Colón en agosto de 1492. Aquí está España, vean. De él sale de España. ¿Por qué sale de España? Porque antes el mar que se navegaba era el mar Mediterráneo. Este mar que está aquí. Este es el mar que se navegaba anteriormente. Es decir, iban de Europa, iban a la India, aquí está la India, o iban a Asia, China, a buscar seda, a buscar especies, clavo de olor, sal, telas, etc. Entonces esta era la ruta que seguían, el mar Mediterráneo. Este es el océano Atlántico. Este océano era el océano prohibido, nadie lo navegaba, porque la iglesia creía que la tierra era plana y que allí era el fin del mundo. Entonces no lo navegaban. Aquí le tenían miedo a navegar al océano Atlántico. Entonces navegaban solamente el mar Mediterráneo. Pero resulta que hubo una guerra y los árabes se tomaron el mar Mediterráneo y lo bloquearon. Hubo un bloqueo del mar Mediterráneo. Entonces ya los barcos, las carabelas de ese momento, había una revolución tecnológica. Se inventó la brújula, el astrolabio, el mapa, el cuadrante, la carabela. ¿Qué cosa es la carabela? Un barco que se mueve con el viento. Porque anteriormente la carabela lo que había era un barco que era la galera. La galera como aquella película de Espartaco que lo movían con unos grandes remos, ¿verdad? Entonces esa era galera, pero luego se inventó la carabela, también la pólvora, la imprenta, el papel, muchas cosas hubieron en ese tiempo, una revolución tecnológica en esos tiempos. Entonces se bloqueó el mar Mediterráneo. Entonces Cristóbal Colón tenía una teoría, que la tierra era redonda. Entonces él pensó que navegando, ¿verdad?, hacia el este, ¿verdad?, navegando hacia el oeste, del este al oeste, podía llegar a la India, podía llegar aquí hasta la India. Sin embargo, él no sabía que aquí existía un continente que era América. Quizás posiblemente se murió sin saber que aquí estábamos en un nuevo continente. Hasta que luego vino Américo Vespucio, un cartógrafo, fue el que hizo. Él creo que dijo, no, este es un nuevo continente. Igual entonces se le puso en memoria a él América, de Américo Vespucio. Entonces, Cristóbal Colón, los portugueses navegaban bordeando África. Este es África, miren, aquí está el continente africano. Entonces los portugueses que están aquí navegaban bordeando África para llegar a la India o para llegar a Asia. Pero ese era un viaje muy largo. Colón creía que si hacía así, podía salir aquí más rápido. Pues Cristóbal Colón sale en agosto de 1492 de España, de Puerto Palos de Moguer, España, en 3 carabelas, en la Pinta, la Niña y la Santa María. Y navegó hasta el 12 de octubre de 1492, cuando llega al Guananí, que actualmente se llama las Bahamas. ¿Cómo se llamaba antes? Guananí. Guananí. Ahí estaban los arahuacos, era la tribu que ahí estaba ahí. Los arahuacos era una tribu pacífica. Si Cristóbal Colón ha llegado donde estaban los caribices, donde estaban otras tribus más guerreras, quizás el cuento fuera otro. Pero llegó donde estaban los arahuacos, a Guananí, lo recibieron muy bien. Es más, le dieron una tortilla que se hacía de yuca y esa tortilla duraba meses y podían eso les permitió navegar e ir comiendo en el barco y eso les permitió tener alimento. Entonces llegó a las Bahamas. Aquí está las Bahamas, Luis. Aquí está las Bahamas donde Cristóbal Colón llegó el 12 de octubre de 1492. Por eso es que antes celebraban el Día de la Raza, dice, el encuentro de 2 continentes. Pero en realidad lo que hubo fue un choque, no un encuentro. Un choque porque nos mataron, nos robaron, nos saquearon, nos exterminaron los conquistadores europeos. No son los españoles, los portugueses que se ubicaron en Brasil, los ingleses que se ubicaron en los Estados Unidos, los franceses que se ubicaron en Canadá, que se ubicaron los franceses en Haití, en la Guayana Francesa,
¿verdad? Otras potencias también además de España. Entonces así comenzó el proceso de descubrimiento de América. Luego, ¿verdad? Luego ya vino que llegaron a Nicaragua. Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje, tal vez nos acompañe un poquito para acá, que en silencio, tranquilo. Aquí podemos ver el mapa de Nicaragua. En su cuarto y último viaje, Cristóbal Colón llega a Cabo Gracias a Dios. Hay una gran tormenta. Cristóbal Colón se viene a refugiar en Cabo Gracias a Dios y por eso le pone Cabo Gracias a Dios, porque se salvó la vida. Y entonces ese es el primer nombre que los conquistadores nos ponen a nuestro país, Cabo Gracias a Dios. Luego él recorre la costa caribe de Nicaragua, recorre las Islas Limonares, que actualmente son Corn Island, Islas Limonares. También llegó al Río del Desastre, que se llama actualmente el Río Escondido. Río del Desastre le llaman porque ahí ellos tenían sed y mandó a unos navegantes a buscar agua, pero el barco donde iban se volteó y se murieron. Entonces le pone Río del Desastre. Luego Colón se va, él nunca bajó a Nicaragua, solamente entró al Cabo, pero sin embargo se le dice pues que el 12 de septiembre de 1502 Cristóbal Colón llega, ¿verdad?, a las costas caribe de Nicaragua, a bordo no de 3 carabelas, como se ha dicho, sino ya de 4, porque en el primer viaje traía 3, pero en el cuarto viaje traía 4. ¿Para qué? Para llevarse todas nuestras riquezas, nuestros bienes, ¿verdad?, explotarnos más. Entonces, de esa manera. Entonces, ¿cómo se llama el primer lugar, el nombre del primer lugar que le ponen los españoles en nuestro país? Cabo Gracias a Dios. Cabo Gracias a Dios. ¿Quién pasó por la costa caribe? Cristóbal Colón. ¿En cuántas carabelas andaba? Cuatro. 4 carabelas. La gallega, ¿verdad? Esa se llama una de ellas, gallega, vizcaína, Santiago de Palos, ¿verdad? Entonces son las carabelas donde él venía y pasó por Nicaragua. Posteriormente ya vienen otros conquistadores, viene Gil González, y Gil González viene al Istmo de Rivas, ahí se encuentra con el cacique de Nicaragua, que le hizo unas preguntas muy interesantes. El cacique le preguntó por qué tan pocos hombres quieren tanto oro. Es por la ambición que traían los españoles. El cacique le pregunta que cuál es la causa del frío y la causa de la oscuridad. Le pregunta si la tierra va a caer. Le pregunta que por qué si María siendo virgen tuvo un hijo. Le pregunta también que si el Papa es mortal, el pontífice es mortal o es inmortal. Y son preguntas muy interesantes. ¿Dónde va el alma después que uno se muere? Son las preguntas que el cacique de Nicaragua le hace al conquistador Gil González y que los deja admirados por la sabiduría. Pero luego de esa entrevista se encuentra con el cacique de Iriangén. Y el cacique de Iriangén, el 17 de abril, ¿verdad?, de 1523, lucha contra los españoles y hace que huyan los españoles de nuestro país.